Despertar silencioso antes del gran momento, la verdad que pocos conocen. Hola, me llamo Javier, tengo 35 años. Vivo en un pequeño pueblo llamado Almagro, en Castilla-La Mancha. Durante años, he sentido algo que no podía explicar, una inquietud profunda en mi alma, como un suave llamado que me empujaba a despertar, a prepararme para algo enorme que estaba por suceder. Esta es la historia de ese llamado, una verdad oculta que pocos notan, una separación silenciosa que ya está en marcha entre quienes están listos y quienes permanecen atrapados en las distracciones del mundo. Todo comenzó hace un tiempo, cuando empecé a darme cuenta de que no todo era lo que parecía. En nuestra comunidad, mientras algunos se aferraban a la rutina, otros comenzaban a cambiar, a buscar algo más profundo. Fue una transformación interna, casi invisible, pero poderosa. Dios, a su manera, estaba preparando corazones, separando a quienes estaban dispuestos a despertar del sueño cómodo que muchos prefieren. Recuerdo claramente cómo sentía esa llamada, como un susurro que no podía ignorar, a veces tan suave que solo un alma en calma podía escuchar. No se trataba de miedo o alarma, sino de un deseo urgente de alinearme con lo que Dios quería para mí, una preparación para un evento que cambiaría todo de forma definitiva. Esta experiencia me llevó a estudiar las historias de nuestra fe, a recordar cómo Dios siempre ha hecho una distinción antes de sus grandes actos. Como cuando llamó a Noé para construir el arca mientras el mundo se burlaba, o cuando guió a Lot fuera de Sodoma mientras la ciudad ardía. Ahora, siento que estamos al borde de la mayor separación, la llegada del Señor, y antes de ese día, hay un despertar espiritual que muchos aún no reconocen. Este despertar no es un estallido de emociones pasajeras, sino un proceso continuo, una convicción que crece, un reconocimiento de que mi vida debía cambiar. Me vi dejando atrás hábitos, cuestionando las distracciones del mundo, buscando con más intensidad la oración, la lectura, la comunión con Dios. Fue un camino difícil pero liberador, una purga amorosa que me preparaba para estar listo cuando llegara el momento. Mientras tanto, veía a otros a mi alrededor que seguían dormidos, cómodos en sus rutinas, sin percibir la urgencia que yo sentía. La separación era sutil, casi invisible, pero real. Un corte espiritual entre quienes se dejaban guiar y quienes preferían ignorar la voz que llamaba a despertar. Así comenzó mi camino, marcado por esa llamada silenciosa pero poderosa, una invitación a caminar en obediencia y fe, a prepararme para un encuentro que cambiaría mi vida para siempre. Este es solo el comienzo de una historia que todavía se está escribiendo, y hoy quiero compartirla contigo, para que también puedas abrir tus ojos y tu corazón a esta verdad que está ocurriendo ahora mismo. Hace ya varios meses que esta inquietud no me abandona. Mientras Almagro seguía con su ritmo pausado, yo sentía que algo más grande se gestaba, algo que iba más allá de lo que podíamos ver a simple vista. Esta separación silenciosa no era un evento espectacular, sino una transformación interna que poco a poco impregnaba los corazones de quienes estaban dispuestos a escuchar. Lo que llevó a este despertar no fue un acontecimiento externo, ni una noticia impactante, sino una serie de señales sutiles, casi imperceptibles, que comenzaron a hacerse presentes en mi vida y en la de otros. Era como si Dios estuviera susurrando a nuestra alma, llamándonos a despertar del sueño de la indiferencia y la rutina, invitándonos a mirar más allá de lo material y pasajero. En la plaza del pueblo, por ejemplo, sentía cómo las conversaciones cambiaban. Ya no se hablaba solo de las fiestas o de los últimos rumores, sino que algunos comenzaban a hacer preguntas más profundas sobre la vida, sobre el propósito, sobre la fe. En la iglesia de San Bartolomé, los sermones ya no eran solo palabras vacías, había un llamado claro a prepararnos, a vivir con una urgencia nueva, sin miedo, pero con conciencia. Esta preparación no era solo para mí, sino para toda una comunidad que, aunque dividida, empezaba a sentir esa necesidad de cambio. Algunos la rechazaban, aferrados a sus comodidades y certezas, pero otros, como yo, comenzábamos a experimentar un anhelo profundo por algo más, por una vida que tuviera sentido eterno. Recuerdo las noches en las que, después de la cena, me quedaba sentado en el banco de la plaza mirando las estrellas, sintiendo ese peso en el corazón, esa llamada que no me dejaba en paz. Era un despertar espiritual que iba más allá de las palabras, una convicción que crecía, una separación invisible pero real entre quienes estaban listos y quienes aún no.
Este proceso me llevó a buscar respuestas en la palabra, a leer con más fervor y a orar con una intensidad nueva. No era solo un deseo pasajero, sino una transformación profunda que tocaba cada aspecto de mi vida. Entendí que no podía esperar a que todo sucediera de golpe, debía prepararme ahora, en silencio, con paciencia y fe. Y así, mientras el mundo seguía su curso, yo sentía como Dios estaba obrando en lo oculto, preparando corazones, formando una línea invisible que separaba la fe verdadera de la indiferencia. Esta era la antesala de algo monumental, un momento en el que cada alma debía decidir dónde estaba parada. Lo que parecía un simple susurro, poco a poco se convertía en un llamado urgente, una invitación a despertar y prepararse para el día en que todo cambiaría para siempre. La pregunta era clara: ¿estaba yo dispuesto a responder a esta llamada y a formar parte de esta separación oculta? ¿O seguiría dormido, atrapado en las distracciones de un mundo que se desvanece? Lo que me llevó hasta ese despertar fue más que una simple intuición, fue el resultado de un cúmulo de pequeñas señales y una inquietud creciente que no podía ignorar. Todo comenzó con una sensación persistente de que mi vida no estaba alineada con lo que debía ser, que había algo más allá de las preocupaciones diarias y la rutina que me mantenía atado. En mi trabajo en un taller de carpintería en Ciudad Real, las horas pasaban lentas, pero mi mente no dejaba de darle vueltas a esa voz interior que me invitaba a buscar un cambio. Veía como muchos compañeros estaban atrapados en la monotonía, sin prestar atención a lo que realmente importaba. Yo sentía una creciente necesidad de apartarme de esas distracciones, de dejar atrás hábitos que antes creía inofensivos pero que ahora entendía que me alejaban de Dios. Recuerdo una tarde en la que, después de terminar mi jornada, decidí ir a la ermita de Nuestra Señora de la Antigua, un lugar tranquilo en las afueras del pueblo. Allí, en medio del silencio y la penumbra, sentí como esa llamada se hacía aún más fuerte. No era un grito estruendoso, sino un suave tirón en el alma que me impulsaba a profundizar, a buscar una transformación real. Fue entonces cuando comprendí que esta separación no era algo externo, sino interno, una división espiritual entre quienes estaban dispuestos a dejar atrás lo superfluo y quienes preferían aferrarse a la comodidad del mundo. No era cuestión de miedo, sino de amor y deseo de intimidad con Dios. Esta revelación me llevó a hacer un examen sincero de mi vida. Empecé a notar que muchas de mis preocupaciones, mis miedos y mis ataduras no tenían sentido frente a la eternidad que se acerca. La rutina, el materialismo, las relaciones superficiales, todo eso comenzaba a perder peso ante la urgencia de prepararme para lo que viene. En esos días, también observé cómo en la comunidad algunos parecían sentirse incómodos con este llamado. Algunos se aferraban a tradiciones vacías o a una fe de apariencia, sin entender que Dios estaba actuando de manera silenciosa pero poderosa, removiendo lo que obstaculizaba el camino hacia la verdadera preparación. No podía evitar pensar en las historias de Noé y Lot, en cómo Dios separó a los fieles antes de un juicio inminente. Sentía con claridad que ahora estábamos en un momento similar, una antesala a un acontecimiento que cambiará para siempre la historia de la humanidad. Este proceso de despertar fue lento pero implacable. No hubo grandes señales ni milagros visibles, sino un cambio profundo en el corazón, una transformación silenciosa que me impulsaba a vivir con un propósito nuevo, a buscar la santidad y a soltar todo lo que me ataba al mundo. Ahora entendía que esta separación oculta no era un castigo, sino una purificación amorosa, una preparación para recibir con gozo y confianza el momento en que todo será revelado. Era un llamado a caminar en obediencia, a vivir con fe y esperanza en medio de un mundo que parecía seguir su curso sin darse cuenta de lo que se avecina. Y así, con este entendimiento, mi vida comenzó a cambiar. No era fácil, pero la certeza de estar respondiendo a un llamado divino me daba fuerza para seguir adelante, sabiendo que este despertar era solo el inicio de algo mucho más grande que aún estaba por venir. Era un día cualquiera en Almagro, pero para mí, nada volvió a ser igual después de aquella mañana. Sentí que el llamado que había estado susurrando en mi alma durante meses finalmente se manifestaba con claridad. La separación oculta, esa que Dios estaba realizando en los corazones, empezó a hacerse tangible en mi vida y en la de quienes me rodeaban. Recuerdo que salí temprano de casa, con la intención de ir a la iglesia de San Bartolomé para la misa diaria. Al llegar, la luz del sol atravesaba los vitrales,
pintando de colores el interior del templo. Allí estaba ella, Clara, una mujer de unos 30 años, siempre vestida con elegancia sencilla, su vestido azul marino ceñido al cuerpo, con unos zapatos de tacón bajo y un collar de plata que parecía brillar con la luz. Su presencia tenía algo cautivador, una mezcla de serenidad y una ligera sensualidad contenida que no pasaba desapercibida. Clara era de esas personas que parecían haber sido tocadas por esa misma transformación espiritual que yo experimentaba, aunque aún no lo sabíamos del todo. La misa comenzó y, mientras escuchábamos las palabras del sacerdote, sentí como el mensaje penetraba hondo en mi alma. Nos hablaba de vigilancia, de preparación, de estar listos para el encuentro con el Señor. A mi lado, Clara rezaba con fervor, sus manos temblorosas sostenían el rosario, y sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y temor. Después de la celebración, nos quedamos hablando en el atrio. Me confesó que también había sentido ese tirón interior, esa necesidad urgente de cambiar su vida, de dejar atrás las distracciones y buscar una relación más profunda con Dios. Nos dimos cuenta de que no estábamos solos en ese camino, que había una línea invisible que nos separaba ahora de quienes seguían atrapados en sus rutinas y comodidades. Conforme avanzaba la semana, empecé a notar cómo esta separación se manifestaba en pequeños detalles. Algunos vecinos dejaron de asistir a las reuniones sociales que antes consideraban indispensables, otros comenzaron a pasar más tiempo en oración o en lecturas espirituales. La comunidad se dividía silenciosamente entre quienes despertaban y quienes permanecían dormidos. Pero no todo era fácil. La tensión crecía en el ambiente, como si una fuerza invisible estuviera removiendo las raíces de nuestra fe y obligándonos a decidir de qué lado estaríamos. Algunos resistían el cambio, aferrándose a sus viejas costumbres y justificando la indiferencia con excusas. Otros, en cambio, se entregaban con humildad a este proceso de purificación. Para mí, esta experiencia fue una mezcla de emoción y desafío. Sentía que estaba siendo llamado a renunciar a muchas cosas que antes consideraba esenciales, a desprenderme de relaciones y hábitos que ahora entendía que me alejaban de Dios. Era un proceso doloroso, pero necesario. Aquel día, mientras caminaba por las calles empedradas de Almagro, comprendí que esta separación oculta no era un castigo ni un castigo, sino un acto de amor divino. Dios estaba preparando a su pueblo, reuniendo a una comunidad oculta de fieles dispuestos a estar listos para el momento definitivo. Y así, con Clara a mi lado y un corazón lleno de esperanza y temor, continué mi camino, sabiendo que esta transformación apenas comenzaba y que lo que vendría pondría a prueba nuestra fe y nuestra voluntad como nunca antes. La verdadera separación estaba llegando, y no habría marcha atrás. Aquella semana se convirtió en un torbellino de emociones y revelaciones. La separación invisible que Dios estaba haciendo en nuestros corazones empezó a marcar un antes y un después en la vida de muchos en Almagro. Sentía que estábamos en medio de algo que trascendía lo cotidiano, algo que nos desafiaba a vivir con una intensidad nueva, sin miedo, pero con una profunda conciencia de lo que se avecinaba. Recuerdo una tarde en la que Clara y yo nos encontramos en la pequeña biblioteca del pueblo. Ella llevaba un vestido rojo oscuro que realzaba sus ojos verdes, y sus labios parecían dibujar una sonrisa tímida pero llena de determinación. Habíamos decidido estudiar juntos las Escrituras, buscando respuestas y fuerza para enfrentar el proceso que Dios estaba obrando en nosotros. Mientras hojeábamos un viejo ejemplar del Evangelio, discutíamos sobre la importancia de vivir vigilantes, preparados para ese encuentro con Cristo que cambiaría todo. Clara me confesó que, aunque el camino era difícil, sentía una paz que nunca antes había experimentado, una alegría que brotaba de saber que no estaba sola en esta lucha espiritual. Pero no todo era serenidad. En el pueblo empezaban a surgir tensiones entre quienes comprendían esta separación y quienes la rechazaban. Algunos vecinos, antes cercanos, comenzaron a mostrarse distantes, incluso hostiles. Se sentía una especie de división silenciosa, una línea invisible que separaba a los despiertos de los indiferentes. Una noche, mientras regresaba a casa, pasé cerca de la taberna donde solíamos reunirnos con los amigos. Las risas y el ruido me recordaron lo lejos que estaba ahora de ese ambiente. La tentación de volver a la comodidad de lo conocido era fuerte, pero algo dentro de mí resistía, recordándome que el precio de la preparación era alto,
pero necesario. En esos días, también experimenté momentos de duda y lucha interior. ¿Estaba realmente listo para dejar atrás todo lo que conocía? ¿Podría mantenerme firme cuando la presión aumentara? Pero cada vez que me sumergía en la oración, sentía la presencia de Dios fortaleciendo mi espíritu, renovando mi compromiso. Fue entonces cuando comprendí que esta separación no era solo un proceso individual, sino un llamado a vivir una fe auténtica, a renunciar a la superficialidad y a abrazar una vida de obediencia y amor. No era un camino fácil, y muchos caerían, pero para quienes perseveraran, la recompensa sería eterna. Con Clara a mi lado, compartiendo sus propias luchas y victorias, sentí que formábamos parte de una comunidad oculta, un grupo de almas despiertas y preparadas, aunque aún invisibles para muchos. Esta hermandad silenciosa era un refugio y un motor para seguir adelante. Así, con el corazón firme y la mirada puesta en lo eterno, continué avanzando en este camino de transformación, consciente de que la verdadera prueba estaba por llegar y que solo quienes estuvieran verdaderamente preparados serían parte de la gran reunión con nuestro Señor. La separación se hacía cada vez más clara, y el día decisivo se acercaba sin detenerse. Después de todo lo que había vivido, no podía evitar sentir una mezcla de asombro y preocupación ante la realidad de esta separación oculta. Era increíble pensar que algo tan profundo y decisivo estuviera ocurriendo sin que la mayoría lo percibiera. Me preguntaba constantemente cómo sería el desenlace y si habría alguna forma de evitar el dolor y la confusión que muchos enfrentarían al quedar atrás. Reflexionando en silencio, recordaba las historias bíblicas que tanto había leído últimamente, Noé construyendo el arca mientras el mundo se burlaba, Lot huyendo de Sodoma cuando las llamas caían del cielo. Cada una de esas narraciones hablaba de una separación clara, un acto divino de salvación para quienes estaban listos, y de juicio para quienes rechazaban esa preparación. Me sentía afortunado de haber respondido al llamado, pero también consciente de que, a mi alrededor, muchos permanecían ciegos o indiferentes. Me preguntaba cómo sería para ellos enfrentar el momento en que todo cambiara, cuando la realidad se hiciera innegable y el tiempo para decidir se agotara. Pensaba en Clara y en las conversaciones profundas que habíamos tenido. Ella, con su fe firme y su corazón dispuesto, me había ayudado a mantenerme en pie cuando las dudas y el cansancio espiritual amenazaban con derribarme. Juntos, habíamos aprendido que esta separación no era una condena para unos y un privilegio para otros, sino una invitación amorosa a vivir en comunión con Dios, a soltar aquello que nos ataba al mundo y a aferrarnos a lo eterno. Imaginaba cómo sería ese encuentro con Cristo, la trompeta resonando en el cielo, y cómo los que hubieran despertado se elevarían con alegría y confianza. Pero también me dolía pensar en aquellos que, por indiferencia o resistencia, quedarían desorientados y perdidos, enfrentando un futuro incierto sin la preparación necesaria. En mis momentos de oración, pedía a Dios sabiduría y fortaleza para seguir adelante, y sobre todo, para ser una luz en medio de la oscuridad, para que otros pudieran también despertar antes de que fuera demasiado tarde. Sabía que no podía obligar a nadie a escuchar, pero sí podía compartir mi testimonio, mi experiencia, para que la verdad llegara a más corazones. Esta separación oculta me había enseñado que la fe no es un simple acto externo, ni una etiqueta social, sino una transformación profunda del alma, un compromiso diario que exige entrega y vigilancia. No había espacio para la apatía ni para el conformismo. Era un llamado urgente a vivir con propósito y esperanza. Así, mientras la mayoría seguía ajena al despertar que ocurría en medio de nosotros, yo me mantenía firme en mi decisión, consciente de que el tiempo se agotaba y que la verdadera prueba estaba cerca. La pregunta que me acompañaba cada día era clara: ¿estaré listo cuando llegue el momento? ¿Habrá alguien más dispuesto a escuchar y responder antes de que todo cambie para siempre? Justo cuando pensaba que la separación oculta era un proceso sencillo de despertar y preparación, la realidad me sorprendió con una vuelta inesperada que sacudió mi mundo por completo. Una tarde, mientras caminaba por las calles de Almagro, recibí una llamada que no esperaba. Era Marta, una amiga de la infancia, alguien que había perdido el contacto conmigo durante años. Marta siempre había sido una persona alegre y despreocupada, con una sonrisa fácil y un estilo desenfadado. Aquella tarde la encontré en la plaza, vestida con una blusa blanca ligera y unos pantalones vaqueros ajustados.
sus largos cabellos oscuros recogidos en una coleta que dejaba al descubierto un rostro lleno de energía y vida. Pero en sus ojos había algo diferente, una mezcla de preocupación y esperanza que me llamó la atención. Me contó que, tras años de alejamiento, había comenzado a experimentar un despertar espiritual parecido al mío, pero con un matiz distinto. Mientras yo me había sumergido en la oración y el estudio, ella había vivido un proceso más dramático, lleno de dudas profundas, cuestionamientos y una lucha interna que casi la llevó al borde del abandono total. Lo que más me impactó fue descubrir que Marta había estado en contacto con personas de una comunidad alternativa en un pueblo cercano, un grupo que se presentaba como creyentes, pero que en realidad promovía enseñanzas confusas y peligrosas. Al principio, pensó que había encontrado respuestas, pero pronto se dio cuenta de que esas ideas la alejaban más de la verdad y la paz que buscaba. Esta revelación me hizo entender que la separación oculta no solo era entre despiertos y dormidos, sino que también existía una división dentro de los mismos que despertaban, algunos guiados por la luz y otros atrapados en sombras disfrazadas de fe. Marta me confesó que había estado a punto de rendirse, de dejar todo atrás, pero que una voz interior, un llamado profundo, la había impulsado a buscar la verdad con más intensidad y a rechazar esas falsas enseñanzas. Su testimonio me conmovió y me hizo reflexionar sobre lo frágil que puede ser el camino de la fe cuando no se tiene un fundamento sólido. Este giro inesperado me obligó a replantear muchas cosas. No bastaba con estar despierto, era necesario discernir, estar alerta a las falsas luces que pueden desviar incluso a los más sinceros. La preparación para la gran separación exigía no solo vigilancia, sino también sabiduría y comunidad. Comprendí que el enemigo no se quedaría quieto, que la batalla espiritual sería intensa y que muchos serían tentados a desviarse. La separación oculta se volvía más compleja, más profunda, y el llamado a mantenerse firme, más urgente que nunca. Esa tarde, mientras Marta y yo caminábamos por las callejuelas iluminadas por el sol poniente, sentí que el verdadero desafío apenas comenzaba. La lucha no era solo contra la indiferencia del mundo, sino contra las sombras que intentaban infiltrarse en el corazón de los que despertaban. Y en ese momento, supe que juntos debíamos estar más fuertes, más unidos y más atentos que nunca. Los días que siguieron a aquella conversación con Marta fueron una montaña rusa de emociones y revelaciones que no esperaba. La historia que me contó sobre las falsas enseñanzas y la comunidad que intentaba desviar a los despiertos me dejó una inquietud profunda. Comprendí que la separación oculta no solo dividía a los indiferentes de los fieles, sino que había un abismo aún más peligroso dentro de quienes buscaban la verdad, el riesgo de perderse en caminos equivocados disfrazados de luz. Decidí visitar ese pueblo cercano, llamado Villanueva de los Infantes, donde Marta me habló de esa comunidad. Quería entender qué estaba pasando, qué tipo de mensajes estaban recibiendo esas personas y cómo podía ayudar a quienes estaban siendo engañados. Al llegar, me encontré con un grupo reducido de personas que, aunque aparentemente devotas, mostraban una mezcla extraña de fervor y confusión. En medio de ellos, una mujer llamada Isabel parecía ser la líder. Vestía túnicas largas y su mirada intensa transmitía una autoridad que intimidaba. Isabel predicaba un mensaje que mezclaba fragmentos de la palabra con ideas propias, creando una doctrina que confundía más que aclaraba. Observé cómo muchos de los presentes estaban atrapados en esa mezcla, buscando respuestas pero sin encontrar paz. Lo que más me impactó fue ver cómo algunos de ellos, aún conscientes de la verdadera fe, comenzaban a dudar, a cuestionar lo que habían aprendido y a sentirse inseguros. Era una batalla espiritual silenciosa, donde la verdad y el error se enfrentaban dentro de cada corazón. Hablé con algunos miembros del grupo, tratando de compartir la esperanza y la claridad que Dios me había dado en mi despertar. Pero la influencia de Isabel era fuerte, y no todos estaban dispuestos a escuchar. Sentí la urgencia de actuar con amor, paciencia y discernimiento, sabiendo que la separación oculta también era un proceso de rescate y salvación para quienes se habían extraviado. Al regresar a Almagro, me di cuenta de que esta experiencia había ampliado mi comprensión. La preparación para la gran reunión con Cristo no solo implicaba despertar, sino también mantenernos firmes en la verdad, protegiéndonos mutuamente de las trampas del engaño.
con Clara y Marta, comenzamos a formar un círculo de oración y estudio, una comunidad pequeña pero comprometida a caminar juntos en la fe auténtica, ayudándonos a discernir y fortalecernos. Sabíamos que la batalla espiritual se intensificaría, pero estábamos decididos a no ceder. Esta segunda parte de la separación oculta me mostró que el camino hacia la preparación estaba lleno de pruebas, tentaciones y desafíos inesperados. Pero también me confirmó que, con fe y unidad, era posible resistir y avanzar hacia el encuentro glorioso que nos esperaba. Mientras el sol se ocultaba tras los molinos de viento en el horizonte, sentí una mezcla de temor y esperanza. La separación continuaba, y aunque la oscuridad intentaba infiltrarse, la luz de Dios brillaba con fuerza en corazones dispuestos a mantenerse firmes y fieles hasta el final. La tensión en mi interior y en mi entorno alcanzó niveles que nunca imaginé posibles. La separación oculta, que hasta entonces se manifestaba como un despertar silencioso y un llamado a la preparación, había llegado a un punto crítico que parecía envolvernos en un torbellino de emociones y pruebas espirituales que sobrepasaban cualquier expectativa. Sentía que cada paso que daba, cada decisión que tomaba, estaba siendo puesta a prueba por fuerzas invisibles que luchaban por desviar mi camino. La intensidad de esta lucha interna era casi insoportable. Era como si el mismísimo destino del alma se jugara en cada instante, en cada pensamiento, en cada palabra. La batalla espiritual había llegado a su punto álgido. En Almagro, las miradas ya no eran las mismas. Algunos amigos que antes caminaban conmigo en la fe empezaban a alejarse, otros se mostraban confundidos y temerosos. La comunidad oculta que habíamos formado con Clara y Marta se convirtió en un refugio indispensable, un oasis de paz en medio de la tormenta. Recuerdo una noche particularmente oscura, cuando el viento azotaba las ventanas de mi casa y la lluvia golpeaba con fuerza el tejado. Estaba de rodillas, orando con fervor, cuando sentí que todo dentro de mí se quebraba y se renovaba al mismo tiempo. Era un momento de entrega total, de rendición absoluta a la voluntad de Dios, aunque el camino fuera incierto y lleno de desafíos. Las tentaciones, las dudas y las distracciones parecían multiplicarse a mi alrededor, pero también sentía una fuerza creciente que me sostenía, una paz que sobrepasaba todo entendimiento humano. Era como si el Espíritu Santo estuviera obrando intensamente, purificando, preparando, fortaleciendo. En medio de esta vorágine, comprendí que la separación oculta no solo era un acto de división, sino también de refinamiento. Dios estaba usando cada prueba, cada dificultad, para moldear corazones y espíritus, para preparar una generación que estaría lista para el gran encuentro. Sentí que estábamos en el clímax de un proceso divino, en el punto culminante donde la fe sería puesta a prueba y donde solo los verdaderamente preparados resistirían. Cada oración, cada acto de obediencia, cada sacrificio tenía un peso eterno. La intensidad de este momento hacía que todo pareciera más grande, más urgente, más trascendental. No era solo una historia personal, sino una realidad espiritual que envolvía a muchos, una batalla invisible que definiría el destino eterno de las almas. Y mientras la tormenta rugía afuera, en mi corazón se encendía una llama inextinguible de esperanza y confianza. Sabía que, aunque el camino fuera difícil y la separación dolorosa, la gloria que nos esperaba sería mucho mayor que cualquier sufrimiento. Este era el punto culminante del despertar, la prueba máxima antes de la gran reunión con Cristo. Y en ese instante, supe que nada ni nadie podría apartarme de ese destino glorioso para el que había sido llamado. La separación oculta alcanzaba su máxima expresión, y el momento decisivo estaba a la vuelta de la esquina. Las horas parecían ralentizarse mientras la incertidumbre y la expectación se mezclaban en el aire alrededor de Almagro. La separación oculta que había marcado mi vida y la de muchos otros alcanzaba su punto más crítico, y aunque el momento decisivo parecía inminente, la respuesta aún pendía de un hilo invisible entre la fe y la duda. Clara, Marta y yo nos encontrábamos en la pequeña sala de oración que habíamos acondicionado en la casa de mi abuela. Ella, con su vestido de lino blanco, sus manos delicadas y sus ojos llenos de una luz que parecía reflejar la esperanza misma, sostenía un rosario que entrelazaba sus dedos con firmeza. Marta, con su mirada intensa y su voz serena, leía en voz baja pasajes que hablaban de vigilancia y esperanza. Yo,
con el corazón latiendo acelerado, sentía la presencia de Dios en medio de nosotros, pero también el peso de lo que estaba por venir. El silencio era denso, cargado de una tensión que rozaba lo palpable. Sabíamos que la separación, ese acto divino que había comenzado como un susurro, estaba a punto de manifestarse en toda su magnitud. Sin embargo, la pregunta que nos atormentaba era si estaríamos listos para enfrentarlo, si nuestra fe resistiría el impacto y si el mundo que conocíamos cambiaría para siempre en un instante. Mientras orábamos, una sensación indescriptible me invadió, una mezcla de temor y gozo, de incertidumbre y certeza. Era como si el tiempo mismo se estuviera desvaneciendo y el cielo se abriera para revelar un misterio que hasta entonces había permanecido oculto. La realidad de la separación oculta se hacía presente, y con ella, la promesa de una nueva vida, una eternidad junto a Cristo. Pero justo cuando sentí que todo estaba por revelarse, una voz interior me susurró que esta historia no terminaba aquí. Que detrás de este momento crucial, había un misterio aún más profundo, una llamada a seguir despertando, a mantener la vigilancia, a vivir cada día con la misma entrega y pasión. Nos miramos, conscientes de que el camino continuaba, que la preparación y la fe serían puestas a prueba una y otra vez, y que el verdadero reto era vivir en esa espera activa, en esa entrega constante. Así, en medio de la quietud y la incertidumbre, la separación oculta llegó a su clímax, dejando un sabor agridulce, una mezcla de esperanza y suspenso que nos impulsaba a seguir adelante, a compartir esta historia y a prepararnos para lo que vendría. La gran reunión con Cristo estaba más cerca que nunca, y aunque el desenlace permanecía velado, una cosa era segura: quienes hubieran respondido al llamado estarían listos para elevarse con Él, radiantes y llenos de alegría, parte de una comunidad oculta que, finalmente, saldría a la luz para transformar el mundo para siempre. Y así termina esta parte de la historia, pero el misterio sigue abierto, la invitación sigue vigente, y el llamado a despertar y prepararse continúa resonando en el corazón de quienes quieren escuchar. ¿Estás tú preparado para responder?